Hola, bienvenidos a mi canal. Ya estoy muy mejor, gracias a Dios. La semana pasada estaba súper afectado por no sé qué diablo, si fuera gripe, si fue COVID, si fue una alergia producto de los polos del Sahara. Honestamente tuve días muy malos. Desde el viernes hasta el pasado miércoles estuve terriblemente mal. A partir del jueves pues ya empecé a mejorar y gracias a Dios que ya estoy más de este lado que de aquel. Una semana que finaliza, ayer fue el Día de los Padres, felicidades a los que pudieron celebrar. Yo no celebro el Día del Padre, a menos que me inviten a la AMBEP, a alguna casa, algún grupo de amigos, con su familia, porque mi papá murió hace 20 años casi ya. Entonces, para colmo, lo enterraron lejísimo en Fantino, y coger a llevarle flores a la tumba es un viaje. Pero igual recuerdo con mucho cariño y evidentemente hasta el día de hoy pues sigo extrañando la presencia de mi padre en mi vida. El otro día le comentaba a alguien que mi padre murió cuando yo tenía recién cumplido 25 años, un mes apenas había cumplido, y yo creo que en ese momento pensaba que había vivido lo suficiente y que había compartido lo suficiente con él como para en el momento en el que él se va sentir que ya había cumplido su rol en mi vida, lo cual es completamente falso. Llegan etapas de la vida donde uno necesita seguir escuchando, peleándose con su padre. Ese proceso de tú envejecer junto al padre tuyo y reconciliarte por todas las cosas que por las que te peleaste con él, pues tiene que vivirse también para que el alma de aquello. Yo no tuve una relación tan conflictiva, sí una relación ríspida en ciertos aspectos con mi papá. Él era un hombre de un carácter muy fuerte, pero papi fue un hombre que fue el padre que la vida le enseñó, le permitió ser. Y yo creo que a veces los hijos nos sentamos de manera muy severa a juzgar, y se juzga fácil los comportamientos de nuestros padres y nuestras madres en determinadas circunstancias, no sabiendo a veces que los padres y las madres que uno ha tenido también han vivido sus procesos que los han marcado y que muchas veces los limitan a no dar lo que tal vez uno espera o entiende que merece por las referencias con las que uno tiene o con quienes uno compara. Y en ese aspecto, en este proceso de vida, pues yo he aprendido a ser objetivo en ese particular. Independientemente de todo eso, pues cada Día del Padre yo siento esa ausencia, aunque no me voy a los rincones ni me siento en las esquinas a llorar, pero sí reflexiono al respecto de aquellos que sí tienen la dicha de vivir este proceso y que sí tienen la dicha de ir sanando y curando esa relación que es natural, padre-hijo, madre-hijos, que muchas veces se den situaciones en donde haya algún tipo de cicatriz y que con el tiempo pues puedan estas cicatrices hablar sobre ellas y ir superándolas. Y eso es sano. Así que a todos los que celebraron ayer, felicidades. Espero que le hayan pasado bien y espero que hayan disfrutado el Día del Padre, que son días muy bonitos para compartir en familia. Ayer también, bueno, el viernes fue la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ha habido mucho debate en torno al opening de los Juegos Olímpicos, pero eso es algo de lo que quiero referirme en el curso de la semana. Quizás hoy mucha gente esté esperando mi opinión, pero voy a hablar de esto en el curso de la semana porque el tema que nos ocupa a nosotros son las elecciones en Venezuela. Cuando yo era adolescente, desde niño, siempre tuve una fascinación, una atracción por Venezuela como país. Tuve amigos que emigraron allí y se fueron muy pequeños a vivir a Venezuela, cuando Venezuela era uno de los destinos a emigrar más difíciles de ir, y también un país pujante con una economía que permitía a emigrantes de países como el nuestro en aquella época, en la década de los 80 sobre todo, poder encontrar oportunidades que aquí posiblemente no estaban dadas por las crisis y todo el proceso de recuperación que estábamos viviendo, producto de todos los conflictos que hubo en décadas previas en el país. Y mucha gente emigró allí. Tuve compañeros del colegio que vivieron en Venezuela y luego regresaron a República Dominicana, en la escuela, mi amigo Elvin.
y su familia. Conocí, me interesé a partir de lo que uno veía en la televisión de Venezuela, las novelas, las comedias, los programas infantiles. Venezuela tuvo una incidencia cultural, hoy no la tiene, en la República Dominicana y toda América Latina, producto primero de esa capacidad económica que tenía, pero también esa riqueza cultural y ese acervo amplísimo, y también la gran cantidad de talento que allí emigraba de México y de otros países, no solamente a producir telenovelas, sino a participar en toda esa maquinaria de generación de contenido y de exportación de cultura y de influencia venezolana hacia el resto de América Latina y el mundo. Llegaría entonces la década de los 90, aquellos años de crisis, el declive de la producción venezolana a partir de los años 2000 en adelante, y en principios de los años 2000, pues finales de los 90, pues yo escuchaba muchas radios venezolanas. Muy poca gente sabe que las radios de AM, en las horas de la madrugada y horas de la noche, pues por las condiciones de la atmósfera, pues las ondas de las radios AM pues caminan mucho más lejos. Aquí en el sur de la República y en parte de la costa sureste y suroeste de la República Dominicana, pues con facilidad uno podía escuchar las principales estaciones de radio de Caracas y de Maracaibo, RCR Radio, etcétera. Yo recuerdo haber escuchado el discurso de Hugo Chávez por radio en el año 98, diciembre del 98. Escuché el discurso luego de que se reconocieran y se dieran los datos del triunfo de Hugo Chávez, con yo apenas 18 años, casi 19. Y escuchaba Radio Caracol, escuchaba a RCN Radio de Colombia, escuchaba otras emisoras de Sudamérica y del Caribe que se escuchaban en República Dominicana en horas de la noche sobre todo. Y también tenía un radio de onda corta en el que escuchaba también estaciones de mucho más allá y yo era un apasionado de la radio y por ahí comenzó mi pasión, pero siempre escuchando estas emisoras que eran referenciales en América Latina, y allí me empecé a interesar por la realidad social y política de Venezuela. No había tanto, no teníamos acceso como hoy a través de la web, pero yo lo escuchaba por radio. He llegado al internet y teniendo mi primera computadora en mi habitación, recuerdo que para mí era una cosa que obligatoria leer todos los días el Universal o el periódico Últimas Noticias en línea o el periódico El Nacional de Venezuela, los principales periódicos de allí. Luego, en el año 2002, tengo acceso al cable y en el cable mi paquete venían 12 canales venezolanos, entre ellos Globovisión, Vive TV, Puma TV y un montón más de canales que luego fueron poniéndose al servicio del régimen, pero que me permitieron tener un contacto con Venezuela en tiempo real y lo que allí pasaba contado de un lado y del otro. Yo veía BTV Televisión, que era el canal estatal, y también veía Globovisión, que era uno de los canales más críticos del régimen, y podía tirarme las peroratas de horas de Hugo Chávez y puedo recitar sus discursos de memoria. O sea, yo viví esos años de Venezuela y junto a muchos venezolanos pues sentí y fui viendo el declive de este país, la vorágine de degradación en la que la maldita basura de Hugo Chávez estaba llevando a Venezuela como parte de la sociedad molesta y ciertamente muy molesta con el régimen previo, aquellos que llegaron al poder en el 58 y que habían acordado pues empujar a Venezuela y fallaron en muchos aspectos porque el político latinoamericano, lamentablemente, digámoslo y seamos honestos, a grandes rasgos son una grandísima plasta de mierda con poco compromiso y poca visión. Carlos Rangel lo explica en el libro del buen salvaje al buen revolucionario. Y llegamos entonces a estas últimas 2 décadas. Referendo revocatorio del año 2004, Chávez ya no disimula a partir de ese año, gana el referéndum y somete a Venezuela a un proceso de transformaciones y de aplastamiento de sus adversarios
que tendría el punto culminante antes del 2010 con el cierre de Radio Caracas Televisión y el tener que sentarse parte de aquellos que se oponían a negociar, a hacerse los indiferentes o a guardar silencio. Luego llegamos a las elecciones del 2010. En estas elecciones, pues, tienen un matiz interesante, porque, si no me equivoco, es la elección en la que los opositores se retiran, si no fuera del 2005. Hubo una que los opositores se retiraron. Yo todas las elecciones le di seguimiento en Venezuela hasta la elección de Maduro en el año 2013. Fue con Hugo Chávez y con la llegada de Maduro que yo entendí ya que Venezuela era un caso perdido. Pero volvamos atrás, volvamos a la elección del 2012, cuando el sátrapa ya está convaleciente y dando sus últimos zarpazos y adelanta las elecciones a octubre del año 2012, todo con la intención de ganar esa elección y dejar un delfín, un heredero. Señala a Maduro en diciembre de ese año y va a Cuba a morir donde muere a finales de diciembre, pero lo congelan hasta que pudiera instalarse la transición y luego se monta un espectáculo con el muerto en marzo de 2013. Venezuela, quizás para aquellos que hemos seguido y de alguna manera directa o de lado lo que allí ha pasado, es quizás el mejor ejemplo de las sociedades cuando tanto la población como los políticos que están al servicio de esas sociedades pierden la sintonía. Cuando las sociedades pierden el interés y desprecian el valor de las instituciones y de la democracia. Esto pasó en Venezuela. Yo lo vi. Yo vi cómo parte de la sociedad se hizo la indiferente en el año 98. Vi más adelante cómo parte de la sociedad quiso despertar y ya no había tiempo. Vi todo ese proceso de la juramentación, de la nueva constitución, de la elección del 2000 cuando Chávez es electo con la nueva constitución, de la huelga petrolera de los años 2000 al 2003, 2002 al 2003, del golpe de Estado de abril del año 2002, un golpe de Estado, estupidez de la oposición, llámalo como usted quiera. Recuerdo con mucho dolor cómo vimos nosotros convertirse en una estrella a un asesino, a un ladrón, a un sátrapa que determinado buscó la forma de arrebatarle el poder. Cómo este hombre fue luego acogido, protegido, orientado y dirigido por las peores mentes y cerebros que pueden estar al servicio de cualquier individuo de esta calaña, no importa dónde se encuentre. Y cómo en este proceso de 25 años fue adoctrinando y envileciendo a parte de la población venezolana, poniéndola a su servicio y degradando y destruyendo la cohesión social y dividiendo y enfrentando y generando odios y enfrentamientos, resentimiento y división entre hermanos que, aunque pueden pensar distinto, tienen un proyecto en común que es la nación donde han nacido, donde se han criado y que deben de sostener con el tiempo, con la esperanza de que, aunque con precariedad, puedan seguir adelante. Y este hombre tan maldito que se encargó de destruir a Venezuela, que manejó una cantidad enorme de dinero y la utilizó para su proyecto imperialista latinoamericano, este maldito muere y deja a uno que es 10 veces más maldito que él en el poder, y deja en el poder a un grupo de delincuentes que se han robado la esperanza y el futuro del venezolano. A partir del año 2013, con la derrota de Capriles, evidentemente que ya estábamos claros que en Venezuela quedaba poco de posibilidad de la vuelta al poder de la oposición. Pero ¿qué sucede? Nosotros pensamos o hemos creído que quienes han hecho un teatro, una pantomima en algunos momentos de ser opositores al régimen,
Lo que han sido es los que han sostenido y han blanqueado este régimen, porque por debajo negociaron con Chávez, por debajo han negociado con Maduro y sus socios. Y tal vez hay muy pocas personas en Venezuela que se han puesto el traje de opositores y han estado realmente defendiendo la causa de la libertad, la democracia y la vuelta a las instituciones que estén al servicio de todo en ese país. Es interesantísimo ver a periodistas, investigadores, historiadores, hablar de tal vez esa parte de la historia que muchos no conocen, contemporánea, de esta historia contemporánea de Venezuela y de lo que allí ha pasado estos últimos años. Vimos como en el 2015 ganó abrumadoramente la oposición o la supuesta oposición. Lo que pasó con el apresamiento de Leopoldo López, lo que sucedió con la pantomima de Guaidó, lo que terminó pasando en el 2018, en esa elección. Y ciertamente no tengo elementos para así decirlo, pero creo que de las pocas que sí están comprometidas y que están convencidas de que Venezuela debe volver a la libertad y a la democracia, aunque yo soy crítico de la supuesta democracia en ciertos aspectos, María Corina Machado. Ayer hubo una elección en Venezuela donde iba un hombre señalado por los opositores, luego de que el régimen le impusiera a María Corina un impedimento para poder ser candidata a la presidencia, y luego señalaron a otra persona y luego a Edmundo González no se atrevieron, lo dejaron participar, y abrumadoramente todas las encuestas daban el triunfo a Edmundo, porque votando por Edmundo era permitir que llegara al poder María Corina Machado, que a muchos o a creencias de muchos es tal vez la esperanza o la última esperanza que le queda a los venezolanos que todavía creen en la libertad y en volver a vivir en paz o en una relativa paz en su país, en la tierra que tanto extrañan y que quieren. 7.7 millones de venezolanos han salido de ese país en los últimos 10 años. Y allí quedan decenas, varias decenas de venezolanos, divididos algunos, otros hartos, una inmensa mayoría en contra de lo que existe y una gran cantidad de ellos muy arrepentidos por haber defendido a un régimen maldito que les ha robado el futuro, les ha arrebatado la tranquilidad y no les ha permitido poder construir el proyecto de vida que tanto han anhelado. Ciertamente ayer hubo elecciones en Venezuela y yo decía el viernes pasado que mi deseo sigue siendo volver a ver a Venezuela como aquella Venezuela que conocía por las anécdotas y las historias de mis amigos que allí habían vivido y que me la contaban. La Venezuela que veíamos con admiración desde la televisión o, a pesar de las vicisitudes y las precariedades de muchos en Venezuela, siendo tal vez la esperanza, el destino esperanzador para muchos que querían terminar viviendo en un lugar que le diera oportunidades o construir una vida mejor. Lo fue en algún punto para muchos latinoamericanos. No sé si hoy lo sea, no sé si hoy este país lo sea, pero lo que sí Venezuela es para muchos de nosotros es hoy la referencia de lo que no debe llegar a ser un país, de lo que no debe llegar a convertirse una nación, de que si nos interesa y creemos en lo que vivimos y defendemos, Venezuela debe de ser el modelo de referencia para estudiarlo y no tomar el camino del error, porque el venezolano cuando votó por Hugo Chávez quería a un vengador que se vengara y destruyera a todos aquellos que entendían ellos que le habían arrebatado una vida mejor. Y el ciudadano no asumió una postura crítica ni responsabilidad al ser parte activa de lo que allí había pasado, al guardar silencio y celebrar muchas de las tropelías de liderazgo político, al dejarse dividir y al dejarse envilecer con dádivas y al ver y querer al Estado en todos los aspectos de su vida. El socialismo no llegó a Venezuela con Hugo Chávez, pero con Hugo Chávez
el socialismo se encargó de destruirla o de acabar de destruirla. Llegó una dictadura con apariencia de democracia. La palabra democracia está profundamente devaluada. Son regímenes autoritarios como el de Cuba, el de Corea, el de la China comunista o el de la misma Venezuela o Nicaragua, que han prostituido este término en la mente de muchos de nosotros. Venezuela ayer fue una elección y aunque ganó la oposición, el presidente seguirá siendo Maduro. Porque quien ha contado los votos, Elvis Amoroso, es una rata que ha estado siempre al servicio del chavismo. Es un chavista confeso que ayudó a fundar el movimiento Quinta República. ¿Podían pensar ustedes que esa rata podía dar un resultado adverso al régimen? Hay que ser iluso. Yo no dejo de añorar la vuelta de la libertad a Venezuela. Pero por ahora no será. Nos vemos en un próximo video.